Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecido de que nos estén acompañando hoy aquí. Es una oportunidad muy grata también para la Editorial Lava poder participar en una librería que además nueva como esta muy bella librería. Es un espacio para leer, para reencontrarse y lo valoramos muchísimo. En una ciudad donde cada día hay menos librerías, esto es bien importante. Me parece que el azar a veces juega con unas cosas muy curiosas, porque de alguna manera creo que nunca habíamos imaginado que íbamos a estar a un día del Día Internacional de la Mujer, sacando este libro, presentándolo. Mañana, que es un día tan importante, este libro se convierte también en una gran oportunidad para llamar la atención sobre el problema de las mujeres que son víctimas de diferentes maltratos y de abusos y de irrespetos, ¿no? Este es un proyecto que yo conocí gracias a Jesús Piñero, que junto con Valeria Pedicini hicieron este proyecto. Creo que es un proyecto muy valiente y que implicó además una cantidad de esfuerzos porque hubo que trasladarse a la zona donde ocurre todo lo que cuentan ellos, hubo que entrevistar gente, hubo que hacer todo un trabajo que no es nada fácil, sobre todo por los peligros que entraña esa zona. Me pareció muy importante apoyar a Jesús. Creo que es un historiador que está haciendo cosas importantes y sobre todo va a parecer casi que una tontería que lo diga, pero es real, está haciendo. Jesús es de la gente que hace y eso en este país vale mucho. Todos los que son involucrados en el libro creo que entienden perfectamente la dimensión que tiene la denuncia que hacen. Recientemente hemos visto lo que ocurrió en Bullaloca, creo que se llama la mina y la zona, en el arco minero, donde hay pérdida de vida, hay una cantidad de historias terribles que dejan como en un suspenso muy particular el silencio del gobierno y la ausencia de una política real en la zona que proteja a la gente, que proteja a la naturaleza. Entonces, bueno, este libro tiene como una dimensión poliédrica de intereses y de situaciones de mucho valor en este momento en Venezuela. No es, y eso lo han aclarado mucho, no es huye de la mirada turística tradicional de hablar de Canaima, se concentra en una radiografía muy de otro tenor, muy crítica con lo que allí ocurre, pero muy pertinente. Yo creo que es un libro de una actualidad enorme y nosotros lo valoramos mucho en la editorial. Estamos muy contentos de poder tener este libro en el catálogo y de haberlo logrado. Porque además, bueno, conocemos muy bien desde el principio cómo Jesús y Valeria se han comprometido con esto y han trabajado y han logrado lo que tenemos aquí ahora. Como siempre, los libros salen y ocurre un misterio. Nadie entiende muy bien a veces por qué se venden, por qué no se venden, por qué interesan, por qué no interesan. Ahora estamos en ese proceso justamente de que cada nuevo libro nos remite pues a ese misterio del interés de los lectores y del interés de la gente. Pero en un país donde hay muy pocos libros, un nuevo libro siempre es una noticia que es importante. Vengo hablando de Jesús y de Valeria, ambos periodistas, ambos también en el caso de Jesús, historiador, profesor, y ambos han demostrado mucha valentía al hacer este libro y han demostrado eso que el periodismo siempre puede ofrecer, que es
trasladarse al lugar de los hechos, investigar y contar una historia que es relevante para todo un país. Yo creo que lo que ocurre en el Arco Minero es algo muy grave. En enero participamos de un encuentro en el Hay Festival donde estuvo una activista muy furiosa llamada Eliane Brum, pero extraordinaria brasileña, que se fue a vivir al epicentro de la devastación de la Amazonia en Brasil. Se llama Altamira el lugar, y creó un medio de comunicación que se llama Sumauma, que se puede consultar, está en español, en inglés y en portugués, y que es muy importante porque lo que está pasando también en Brasil es muy grave. Ella fue muy crítica en Cartagena, muy crítica con el presidente Lula, cosa que me llamó mucho la atención, porque lejos de celebrar, digamos, las políticas de Lula, fue muy dura en la intención, además de desarrollar todo un tema petrolero, de extracción de petróleo en la selva, que ella considera que podría ser algo irreversible, pues, ¿no? Entonces, bueno, digo esto porque es un tema que está en todos los grandes centros de discusión, el tema de lo que está pasando con la Amazonia, de lo que ocurre en todos los países en donde hay una situación ilegal y criminal de extracción. Ahí tenemos el problema también con el expresidente Bolsonaro, que entregó armas a toda la gente que está trabajando en las minas. En fin, es un tema difícil, muy complicado. Gobiernos que deberían tener políticas que son de apoyo y de protección a la naturaleza, que hacen todo lo contrario. En fin, el mundo al revés. Pero dentro de todo este contexto, debo reconocer que Jesús y Valeria hicieron el trabajo que había que hacer, y hoy lo celebramos con un libro que es muy importante para la bibliografía venezolana. Dicho esto, voy a pedirles a ambos que hagan una pequeña intervención sobre lo que fue la experiencia, porque esto que yo cuento es muy distante. Me gustaría que Valeria hablara de las relaciones que estableció con la gente en Canaima a la hora de buscar los testimonios y los materiales, y también a Jesús, que de una perspectiva como el que un poco armó todo esto y cómo lo fue llevando. La idea es que conversemos y que vayamos dando información para quienes han venido a acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos de nuevo, a la librería Alejandría, a Sariel, por apoyarnos siempre, y a todo el equipo de Editorial Lauer que hace posible que estemos también aquí hoy. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Gracias por venir, gracias por la invitación. Es muy bonito y significativo estar presentando este libro hoy, un día antes del Día de la Mujer, porque bueno, este libro trata así sobre Canaima, pero es a través de las historias de 10 mujeres, las múltiples violaciones de derechos humanos que han experimentado. Desde el inicio se perfiló como un proyecto mágico, pero a la vez retador por todo lo que implicaba, por el tema de viajar, por el tema de acceso a las historias, a estas mujeres que queríamos entrevistar. Y no fue fácil en el sentido de que no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar cuando llegáramos a Canaima. Jesús sí había tenido oportunidad de ir antes, yo no, pero por supuesto eso también te lleva a tomar tus previsiones de trabajar desde acá, hacer una lista de qué queremos encontrar, qué nos pudiésemos encontrar, cómo podemos resolver si esto no ocurre, levantar algunos teléfonos para lograr de alguna manera no llegar
modo paracaídas a la comunidad. Sobre todo que no teníamos esta facilidad que podemos tener los periodistas en otro momento de, bueno, agarras una moto, vas a un sitio, hablas con la gente o ves cómo es todo. Nosotros no teníamos esa oportunidad, porque por supuesto ya saben que ir a Canaima no es cosa de pedir un Johnny y ya. No hay mototaxi. No hay moto para allá. Entonces, bueno, ahí obviamente desde muy temprano nos dimos cuenta que evidentemente el trabajo, al menos en mi caso, era diferente a lo que habíamos hecho. Y bueno, cuando llegamos, esto que les comento de que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, a mí, por esto de que yo no había visitado antes Canaima, por supuesto no tenía, a pesar de que puedes leer, puedes ver fotos y puedes hacer un montón de investigación, no tienes a lo mejor noción del espacio o cómo es el sitio, o bueno, dónde están los campamentos, o esto también casi que es como llegar y hacer un recorrido de reconocimiento de todo. La mayoría de las mujeres que entrevistamos y que las historias están reflejadas en este libro, la mayoría nos recibieron de una manera hermosa, contándonos desde eso, su cotidianidad hasta las historias más duras que habían vivido. Y esto no es poca cosa, porque al final éramos unos extraños para ellas y de alguna manera teníamos que lograr en poco tiempo este tema de cercanía, de que entendieran lo que estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo y la importancia de poder contar estos testimonios. Digo, la mayoría nos recibió con los brazos abiertos porque particularmente tuvimos un caso de una historia que Jesús y yo estábamos como, Dios mío, tenemos que contar esta historia, e íbamos a hablar con la señora y el esposo nos dijo, ustedes no van a hablar con ella, no, yo no les doy permiso para que hablen con ella, no van a contar esa historia. Entonces bueno, ahí también te das cuenta que las dinámicas son totalmente distintas a lo que puedes encontrarte en la ciudad, y ya ahí también se perfila cómo iba a ser de nuevo esta dinámica de acercamiento a estas mujeres, o sea, del permiso no, o sea, el permiso no te lo da ella, te lo da el esposo. Entonces bueno, ahí Jesús y yo nos quedamos como un poco con el corazón roto porque era una mujer muy importante en la comunidad, pero eso, y yo creo que estos testimonios son transformadores y la verdad es que lo puse ayer en una de mis historias de Instagram. Al final todo el trabajo, todo el esfuerzo, todas las dificultades que sorteamos fueron por ellas al final, por poder contar estas historias. Se puede leer mucho de Canaima, se puede ver mucho de Canaima en las redes y las fotos hermosas y lo que salen en los informes y temas de masacres en las noticias, pero la idea también de este libro era poder contar qué es Canaima a través de la gente, que pensamos que era una muy buena manera de acercar estas historias. No es lo mismo que yo les hable de cifras y se les muestre un informe y que son las duras violaciones que viven estas personas. No es lo mismo que te cuente que una de ellas fue víctima de violencia sexual, que fue obligada a un matrimonio infantil con su agresor. No es lo mismo que te hable de la economía y te dé unos datos a que te diga que básicamente ahí la moneda oficial en Venezuela ni siquiera existe, evidentemente, que no hay señal de telefónica, de las 3 que están en el país solo funciona una y a medias y a veces, y levantas ahí el teléfono para que llegue. No es lo mismo decir todo esto si no lo ves en los testimonios. Y bueno, yo eso de nuevo creo que fue transformador conocerlas, que nos abrieron las puertas de sus casas, de sus vidas, de su familia, de sus heridas también. Al final yo me llevo eso
y creo que eso es lo más importante para mí del proyecto, es como conocer a estas mujeres, no solo como periodista, por supuesto, tener este privilegio de contar estas historias es enorme, pero como persona y como mujer es también darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Es como que te caiga la locha de un montón de cosas de privilegios y oportunidades que tú has tenido y que estas mujeres simplemente resisten en una situación muy compleja. Entonces, bueno, esto es un poco también la invitación a que puedan adquirir el libro, porque de verdad son historias transformadoras y eso es lo que yo me llevo totalmente de todo este proyecto. Gracias Valeria, gracias Sergio, Sadiel, por la invitación y la oportunidad. Bueno, para responder un poco tu pregunta, Sergio, fue bastante retador y también mágico, repito y coincido con lo que decía Valeria, hacer el proyecto, ¿no? Obviamente porque ya yo había tenido la oportunidad de ir a Canaima y que tengas la oportunidad de volver a ir te emociona muchísimo por, evidentemente, todo lo exuberante de la belleza de ese parque nacional. Pero también fue retador porque, bueno, era ver y buscar la manera de que estas mujeres te contaran esas historias, ¿no? Sobre todo, bueno, tomando en cuenta que son un grupo indígena, con otros valores, con otras nociones completamente diferentes a las que nosotros manejamos, a las que manejamos los criollos, como ellos nos llaman aquí en Caracas. Agradezco la compañía y el apoyo de Valeria en ese trayecto, en armar esa preproducción de las historias y luego llegar allá con un mapa que, si bien no tiende a cumplirse al pie de la letra, porque una cosa es lo que tú planeas en Caracas y otra cosa es lo que termina pasando en Canaima, sí pudimos cumplir el cometido, que fue, bueno, recolectar no 10, sino 12 historias, solo que 2 decidimos no contarlas porque les comento algo, una fue prácticamente imposible transcribirla porque fue en lengua pemón. Valeria hizo un esfuerzo titánico para entender y mantenerse allí y repreguntar a la persona, y la otra porque sentía que era repetitiva. O sea, inicialmente queríamos como que contar no historias, o sea, que tuvieran un punto en común, obviamente, que vivieran violaciones a los derechos humanos, que vivieran en Canaima, pero que cada una fuese como una ventana para conocer a la comunidad. Y la estructura del libro un poco responde a eso. Yo siempre he comentado también en algunas entrevistas que Valeria cuenta historias de personas a través de problemas, y yo cuento problemas a través de personas. Creo que ese fue como el concepto del libro. Si se fijan en los títulos y en cada uno de los relatos que están allí, Valeria narra la historia emocional, personal y las vivencias de esas personas, mientras que yo me voy más al contexto, tal vez por la vena de historiador que tengo, ¿no? Si se fijan, bueno, narro como el registro civil, es un registro civil que Antonio Guzmán Blanco decreta en 1873, es decir, ni siquiera en el siglo XX, llega a Canaima en el año 2009, y no por parte del Estado, sino por parte de la voluntad ciudadana de una mujer llamada Gina, que decidió crear un registro civil porque le parecía importante que cada una de las personas supiera cuántas personas morían, cuántas personas nacían, porque si no, la única manera que tenían para registrar esos datos era trasladándose a Santa Elena de Guairén, a Ciudad Bolívar o a Puerto Ordaz. Cosa que supone un reto enorme, porque para entrar a Canaima tienes que hacerlo de manera aérea. No hay una carretera que pueda penetrar la selva y comunicar a Canaima con el resto del país. Es decir, a pesar de estar en el corazón de la Gran Sabana, en el corazón de la selva, es un territorio que permanece aislado. Y eso hace mucho más difícil, o sea, si ya de por sí son un grupo que históricamente las mujeres han estado desplazadas de ciertos privilegios, si ya de por sí a eso le sumas que son indígenas, ahora que vivan aislados en un país con una emergencia humanitaria compleja y en una pandemia, bueno,
la ecuación es dantesca, o sea, es una cosa que yo decía, ¿cómo esta gente sigue viviendo? A mí me llamó la atención, yo creo que fue parte de la inspiración inicial del libro, que cuando fui esa primera vez a Canaima como turista, ver primero ese contraste entre esas dos realidades, que yo venía diciendo, no, es que son dos realidades que no se conocen. No, no es que no se conocen, sí se conocen. Lo que pasa es que no se reconocen entre ellas. Y luego me di cuenta, una cosa tan simple, yo le pregunté al guía en ese momento, ¿por qué no hay un pajarito? O sea, ¿por qué en el trayecto al Salto Ángel, desde Canaima al Salto Ángel, que son 6 horas de trayecto, 2 horas caminando y 4 horas en Curiara, ¿por qué no había un pajarito? ¿Por qué no vi una danta? ¿Por qué no vi un mono? Y él se echó a reír. Después, esto es una historia trágica, luego te cuento. Y terminó siendo, bueno, porque en los años duros del 2017, 2018, de 2019, no hubo nada que se moviera, que estas mujeres y estos hombres tuvieran, bueno, que cocinar, que resolver, porque vivían aislados, viven aislados todavía. Mucha gente tiende a pensar que, bueno, como es una zona que se ha convertido en el destino predilecto de cierto grupo fancy o cifrino de Caracas, que el grupo minúsculo que puede acceder a esos privilegios de conocerlo, piensan que los indígenas también viven de esa ganancia, de esa riqueza que genera el turismo, y no es cierto. En conversaciones con una de las indígenas, con Nurixa, nos decía que ella, trabajando en un campamento, ganaba $50 al mes, cuando un paquete turístico a Canaima no se baja de los $1.500 por 4 días y 4 noches. O que, por ejemplo, comunicarse fuera tan complicado, que costara 6 milésimas de oro una hora en un cyber que se inventó una muchacha llamada Diana Bigot, montando unos paneles solares en su casa para poder tener internet, porque Movilnet, que es la única de las 3 líneas telefónicas que tiene señal, no siempre. O que no existe el efectivo ni existe el pago móvil, que lo único que exista es oro y dólares en efectivo, que no existen los bolívares en efectivo, quiero decir. Toda esa realidad, bueno, yo vengo de Petare, he visto cosas fuertes de 2020, pero nunca imaginé que, o sea, uno a veces piensa, hemos tocado fondo, esto es lo peor. No, hay gente que le está pasando 3 veces peor que tú. Entonces, entrar a Canaima y comprender eso, bueno, fue muy difícil, porque incluso me costaba entender algunos códigos. ¿Y cómo hacen para esto? ¿Y cómo hacen para acá? ¿Y cómo hacen sin internet? ¿Y cómo resuelven las tareas del colegio los chamitos? ¿Y cómo en diciembre se compran sus estrenos? Porque mucha gente piensa que, ay, bueno, como son grupos de indígenas, no están pendientes de estreno. No, sí, son venezolanos. O sea, no estamos hablando tampoco del periodo precolombino. Estamos hablando de personas que quieren acceso a DirecTV, a internet, que conocen esa realidad y que quieren gozar de ella, pero obviamente les cuesta muchísimo. O sea, a veces pensamos que la inocencia es síntoma del conformismo. Ah, bueno, como no lo conocen, no. Esa gente sí conoce estos privilegios, estas cosas que muchas veces nosotros nos quejamos aquí en Caracas, pero esta gente no las tiene en algunos casos. También me llamaba la atención en ese contraste cómo existían algunos campamentos que tenían un gimnasio o una discoteca en Canaima, o una réplica del Salto Ángel en una piscina cuando lo tienes, bueno, a 6 horas, pero lo tienes mucho más cerca que cualquier otra persona en el país. Pero luego, menos de 2 cuadras, porque aquí al menos en Caracas el contraste lo ves de Petare a Chacaíto y bajas a las Mercedes. No, aquí 2 cuadras más adelante o menos tienes a un indígena, bueno, tejiendo ahí una pulserita a ver si un turista se la compra. O tienes a una persona que fue víctima de violación a los 13 años, viendo cómo resolver porque acaba de regresar a las minas y quiere que sus hijos sigan estudiando. O tienes a una señora que quiere sacar a sus hijos de allí, porque quieren que aprendan inglés y no quieren que se queden en Canaima, porque en Canaima las mujeres tienen tareas específicamente asignadas, o son maestras, o son enfermeras, o son amas de casa, o cuando tienen mucha suerte entran a trabajar en un campamento, pero sin ser guía, porque las guiaturas dependen de los hombres, porque son los que tienen
supuestamente la contextura física para poder mover la curiara en medio del río cuando está baja el agua, ¿no? Entonces, todas estas anécdotas yo las conversaba con dos grandes amigas, que por cierto es a quienes está dedicado el libro, una noche, la noche antes de regresar a Caracas. Y yo decía, cónchale, sería estupendo poder contar esta historia, desmontar esta idea, esta historia que te cuentan que Canaima es extraordinario. Sí, el Salto Ángel es extraordinario, los tepuyes, las paredes del Abuyantepuy son maravillosas, el río Carrao, un espejo negro, pero detrás de todo eso hay una población que siente y padece los embates de la emergencia humanitaria compleja, que por más que nos vendan estos destinos turísticos, Venezuela tiene mucho que exportar, sí, pero también detrás de esa fachada turística hay una realidad escondida. La intención de este libro es esa, la intención es, como periodistas que somos, es mostrar verdades que permanecen ocultas por grupos de poder económicos o políticos, ¿no? Pero bueno, por ahí va un poco la intención. Gracias, Valeria. Jesús, yo creo que es importante tener claro, bueno, que este es un libro que visibiliza una complejidad. Es verdad que además, a medida que nos distanciamos de Caracas, todo se pone peor y todo es más difícil, no solamente porque nos vamos a Maracay y eso ya se empieza a ver, sino que en este territorio todo es muy difícil. Ahora, dentro de todo lo que estás mencionando, Jesús, me llama la atención porque fíjate que es curioso cómo el gobierno de Venezuela ha creado bajo decreto el arco minero, que es una cosa que el presidente Nicolás Maduro vende internacionalmente como su aporte a la defensa de la naturaleza, cuando en verdad lo que es el arco minero es una explotación salvaje que tiene costos de vida, costos de devastación en la propia naturaleza, en cambiar para siempre todo lo que es el paisaje de Canaima. Entonces, bueno, hay minas en las cabeceras de los tepuyes. O sea, hay temas. Claro, está bien, es verdad, hay una fiesta y es terrible, pero el problema de la mina en el techo de un tepuy es algo que va a terminar generando una herida que no va a ser posible recuperar. Y ahí yo retomo mucho lo que Elian Brum, de una forma muy pasional, decía en Cartagena, y es que no nos estamos dando cuenta, pero el reloj va contando en contra, y esto es algo demasiado grave. Ojo, no le quito ningún tipo de importancia al problema de la gente. Lo que vive la gente es muy duro y horrible, y todo el problema de la violencia sexual, pero también de crímenes, todo el problema de lo que implica no tener ningún tipo de servicio, no tener dinero bancarizado, no tener nada como deberían tener en cualquier territorio de Venezuela, es muy, muy fuerte. Pero la devastación en términos de lo que es la naturaleza creo que también está dejando un paisaje muy, muy oscuro para el futuro. Entonces, en ese sentido, la visibilización que ustedes hacen en este libro yo creo que es bien importante. Una cosa que les quería consultar era la dificultad para ustedes poder... Ya conocimos una que fue la de el marido de esta señora que le prohibió a su mujer que hable. Cosa que yo puedo, por un lado, no es que me parezca bien, pero digo simplemente que puedo entender que en una familia tiene que haber una cierta protección
frente a la posibilidad de peligro que implique hablar. Puede ser que sí, puede ser que no, eso lo puedo entender. Pero bueno, eso es un problema. Ahora, hubo otro tipo de problema a nivel de autoridades para ustedes dejarlos pasar, para dejarlos trabajar. ¿Hubo algún tipo de peligro que ustedes vieran en lo que ustedes estaban haciendo cuando ocurrió todo esto? No sé quién de los dos quiere responder. Bueno, evidentemente nosotros entramos a Canaima como turistas. Fue un grupo de 4 personas, fotógrafo, Valeria, un asistente y yo. Pero entramos como un grupo de amigos que iban a turistear, ¿ok? A la hora, por supuesto, de empezar a comentar, a conversar con las entrevistadas, si lo hicimos, o sea, si fuimos francos, le dijimos, mira, esto va a salir un libro, va a salir esto. Obviamente, de ahí la resistencia uno de eso, de los esposos de una de las mujeres en negarse a darnos la entrevista. Yo creo que más allá de acceder al testimonio, porque como dijo Valeria al comienzo, estas mujeres inicialmente siempre estuvieron como que dispuestas a abrirnos no solamente las puertas de su casa, sino las puertas de su vida, porque nos contaron todo, la gran mayoría de las cosas. Yo creo que el gran reto fue manejar y administrar las emociones frente a la crudeza de esas historias. Recuerdo, bueno, yo siempre lo comento, Valeria se ríe porque se ha vuelto como un cliché entre los dos, de que siempre que vamos a hablar del libro yo saco el tema, ¿no? Valeria no sé en cuántas oportunidades se quebró en plena entrevista a llorar y no podía, y además era como una pelea interna, porque ella comentaba que decía, cónchale, yo vengo de una escuela de periodismo donde me han dicho constantemente que tú tienes que estar recto frente al entrevistado, los dos al mismo nivel, ninguno puede soltar una lágrima, no puedes conmoverte. Entonces Valeria tenía esa pelea interna, pero obviamente la crudeza del testimonio le terminó ganando y no aguantó en muchas oportunidades y se quebró. Se quebró con la artesana, se quebró con Nuritza, se quebró... Yo he sido un poco más, yo soy mucho más estructurado, más de contexto, entonces trataba de, mientras Valeria preguntaba, ¿y cómo te sientes con eso? ¿Y qué tan fuerte fue eso? Fuerte se me fue. Yo iba más, ¿en qué año estamos hablando? Tal vez como una vía de escape para eso, pero yo creo que sí hubo dificultad en el proyecto, fue atender, comprender y ponerse, no sé si en los zapatos, pero al menos, porque es muy difícil ponerse en los zapatos de cada una de estas mujeres, pero sí tratar de imaginarse una vida así. Yo creo que eso fue lo más complejo. No quiero decir que Valeria se terminó quebrando, que lo diga ella misma. Qué pena. En cuanto a las autoridades, no tuvimos ningún tipo de problema relacionado con eso. También creo porque, afortunadamente, conseguimos un súper buen contacto desde acá. Es una mujer también, que su historia no está en el libro, pero básicamente ella fue casi, en periodismo se llama fixer, que es esta persona que te mueve a través de la comunidad. Ella no es periodista, pero es una líder en la comunidad. Y aparte, de nuevo, es una comunidad dentro de todo pequeña, al menos, por supuesto, la zona donde vive gente, y todo el mundo se conoce. O sea, yo te digo Luisito y todo el mundo sabe quién es Luisito. Entonces, creo que fuimos afortunados en conseguir este contacto, porque aparte, de nuevo, llegábamos, mira, le explicamos a ella, por supuesto, todo lo que queríamos hacer y cuál dentro de todo iba a ser nuestra metodología, y ella nos fue guiando, incluso también diciendo, bueno, porque a ver, nosotros teníamos una lista, pero llegamos y por lo menos había una mujer que queríamos entrevistar, pero teníamos que agarrar Curiara y atravesar para llegar al testimonio, y yo estaba así que sí, necesitamos ese testimonio, y no nos dio tiempo, no lo logramos. Entonces, bueno, ella también nos iba ayudando, miren,
ok, queremos hacer esto, queremos contar el tema económico, pero el tema de las minas, pero el tema turístico, el tema de la educación, que también es muy importante. Entonces, bueno, quizás ella no, o ella hoy no nos contestó, bueno, vamos con esta otra. Entonces el trabajo ahí fue muy importante, pero creo que tenerla a ella fue clave. Y con el tema de quebrarme con las entrevistas, bueno, lo que comentaba Jesús, siempre te dicen que el periodista tiene que ser, ¿no? O sea, emociones cero, tú eres objetivo. Y es mentira. Cuando te toca entrevistar a estas mujeres y te cuentan estos testimonios tan rudos, de eso, de abuso sexual, de ellas contándote lo más profundo de su historia, o sea, ¿cómo no te vas a conmover? Y yo antes, y siempre lo cuento, yo antes sentía que esta sensibilidad me jugaba en contra al momento de contar historias, y decía, a ver, voy a ser periodista, y cómo voy a hacer, cuando empecé, ¿no? ¿Cómo voy a contar estas historias y cómo me va a pasar? Imagínate si yo llego a llorar en una entrevista, Dios mío, qué pena, qué poco profesional. Y no me ha pasado mucho, en Canaima me pasó 2 veces, pero bueno, tienen que leer los testimonios para que vean por qué. Pero al final sí, somos periodistas y obviamente nos formaron, y nos formamos y hemos estudiado un montón, pero al final también somos personas y cómo no nos vamos a conmover. Y en mi caso, este tema de sentirme identificada como mujer también fue muy rudo. O sea, las 2 oportunidades en las que lloré aparte son los contrastes. Con Nuritza lloré o sea, se me aguaron demasiado los ojos por lo rudo del testimonio de ella, contarme de el abuso, o sea, de la violencia sexual que había vivido muy pequeña, y creo que ella ni se había dado cuenta de lo que había vivido. Creo que se dio cuenta en la entrevista de lo que le había pasado, y ver en sus ojos ese despertar de sí, a mí me violaron, fue muy duro, fue muy duro. Y en el otro caso, que fue con Aurora, el tema de, esto fue el contrario, el testimonio hermoso, ella hablando de lo importante que era para ella mantener el tema de la artesanía, para ella, por su familia, por su mamá, por sus abuelas, pero por su hija y por las que iban a venir. Entonces, a ella se le aguaron los ojos, a mí se me aguaron los ojos, y bueno, de nuevo, lean las historias, porque de verdad es que fueron mágicas. Y algo muy chévere que contaba Jesús, de bueno, eso, yo iba como él, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo todo? Y Jesús era aún más estructurado. Creo que al momento de hacer las historias, de entrevistar, la dinámica fue muy buena en cuanto a entrevistas, porque nos complementábamos muy bien, y era muy chistoso cuando terminábamos de hacer las entrevistas y era como, ok, le podemos dar por aquí, ok, esto puede funcionar, esto está increíble, y eso también te hizo lo importante de poder trabajar y hacer un proyecto tan importante y contar historias tan importantes con gente que lo valore, que lo entienda y que pueda honrar ese esfuerzo y ese trabajo hecho. Entonces, bueno, eso. ¿Cuántas veces vas a decir que me quebré? No. Déjame agregar algo. Yo creo que también se me escapaba otro reto que nos enfrentamos, y fue obviamente la verificación de datos y el contraste de los datos que te ofrecen, porque, bueno, en periodismo, en historia, en todas las disciplinas o ciencias donde utilizas fuentes testimoniales, obviamente la fuente tiene una carga importante de subjetividad, siempre va a responder a lo que le interesa a la fuente. Entonces era muy importante contrarrestar hasta qué punto la veracidad de estos testimonios era fuerte, ¿no? Recuerdo que entrevistando a unas me di cuenta, porque claro, estás entrevistando a toda una comunidad que es muy pequeña y que todos se conocen, evidentemente en pueblo pequeño, infierno grande. Sí.
obviamente en una de ellas, una de las entrevistadas no se llevaba bien con otra de las entrevistadas, entonces obviamente fue como un fact-checking allí de, bueno, esto me lo dijo la otra, pero esto obviamente me generaba la duda allí de saber e investigar el dato. Lo mismo con las palabritas en Pemón, porque hay, pareciera que existen, bueno, Sergio Editor me corregirá, pero hay muchas formas de escribirla, que si con W o con G, entonces todo ese tema, porque al final son culturas ágrafas, pero que a la hora de llevarla, bueno, buscamos un diccionario también, Pemón español, para ver allí. Eso se encargó Ángel Bertucci sobre eso. Pero yo creo que ese tema de poder verificar los datos y los testimonios fue muy importante, porque no fue que fuimos, agarramos las historias y las narramos. No, estas historias, no está el valor periodístico, fueron sometidas a una verificación, a un contraste, y muchas veces entre ellas mismas y otras veces obviamente con fuentes externas de internet. Por supuesto, ya regreso en Caracas porque no hemos vuelto a Canaima desde entonces. Quisiéramos hacerlo, pero bueno. No, bueno, yo hablo mismo desde aquí. Les quería preguntar si ustedes encontraron algún tipo de organización comunitaria. Por ejemplo, cuando tú hablas de esta señora que logró el registro civil, ¿eso fue una iniciativa individual de ella o había algún tipo de organización? O sea, la comunidad se organiza para conseguir ciertas cosas, para ciertos objetivos o para gestionar ciertas necesidades, en fin, o cada quien anda por su lado. Bueno, siempre hay como este liderazgo nato entre algunas señoras, fíjense que son mujeres, a pesar de que son sociedades que mucha gente dice, bueno, tienen fundamentos matriarcales, sí, pero giran en torno a los hombres. Siempre hay como estos liderazgos natos y son mujeres las que llevan esto, pero en el caso de Gina, con el registro civil fue individual. Ella se dio cuenta de que, bueno, era importante, por ejemplo, tener cédula, porque eso era lo que pasaba. O sea, el SAIME hacía operativos una vez a la cuaresma en Canaima, probablemente tal vez antes de algún proceso electoral, y después ya no volvía. Ella por supuesto empezó todo este tema con la Capitanía General de Canaima, que es como la instancia con la que está estructurada este grupo indígena, y por supuesto luego buscaron apoyo en el CNE y en el SAIME, hicieron un curso, hicieron un censo en 2009. O sea, estamos hablando de Guzmán. O sea, tal vez por el tema de ser historiador, pero es que a mí eso me impactó muchísimo. ¿Cómo el registro civil va a llegar en 2009? Yo estaba en tercer año. Por eso esa historia la contaste tú. Sí, bueno, cuando yo vi esta historia, yo dije, Valeria, yo voy a grabar esta historia. Es la primera historia que narro. El primer registro civil llegó en 2009. Porque me llamó mucho la atención. Además vino por voluntad de un ciudadana, no por interés del Estado. Entonces, eso lo hizo, bueno, ella, obviamente, organizada allí con la comunidad. ¿Qué otra cosa así? Las artesanías, por ejemplo, este caso es importantísimo. Rosa María Cifontes. Yo aquí estoy revelando nombres, bueno, igual están en el texto, ¿no? Pero Rosa María Cifontes es una mujer que estaba ayudando a las maestras a ir a llevar a los niños para que conocieran el aeropuerto de Canaima. Y ese día conoció un militar. No sé qué pasó entre ellos, ella no contó esa parte, pero ese contacto con ese militar le ha abierto demasiadas puertas a la gente de Canaima. Muchísimas. Gracias. Cada vez que hay un enfermo, por ejemplo con el tema del COVID, necesitamos sacarlo de Canaima y llevarlo a Puerto Ordaz. ¿Con quién hablaban? Con Rosa María, que tenía el contacto del militar, que podía llamar tal cual como un taxi al avión que le dicen el Hércules, para que agarrar al enfermo y llevárselo. O mira, Rosa, tú sabes que fulanita, queremos ir ahorita el 15 de diciembre a comprar los estrenos de los muchachos. ¿Será que tú puedes hablar con el militar y llevarnos a Caracas? No, a Caracas no puedo porque el Hércules no sale de Bolívar. Vea. Entonces, obviamente, Rosa se ha convertido en un punto clave dentro de la comunidad por ese contacto con los militares. Entonces, de hecho, la historia lleva por título ese nombre, o sea, una labor importante dentro de una comunidad aislada. Sin ella, muchas emergencias no pudieran haber sido resueltas.
con el tema de los enfermos y de los muertos por COVID. Eso también se debió gracias al registro civil, porque los números que normalmente ellos todavía desconocen la cifra oficial de cuántos muertos hubo y cuántos niños han nacido desde entonces. O sea, nosotros fuimos en 2022 y esas cifras todavía no habían sido actualizadas porque, bueno, la señora también se cansó y decidió retirarse y le dejó el trabajo a otro y estaban ahí empezando y estaban más o menos organizándose, pero es complejo, o sea, porque si ya de por sí hay un déficit de cifras en el país, imagínate en estas comunidades que las llevan ellas mismas. O sea, que no hay recursos públicos para que ellas puedan llevar ese registro al mismo. No. Yo creo que más allá, papelería. Es que creo que más allá de un tema de recursos, es un tema de interés. Yo creo que no hay el interés. Sí, ese recurso. No sé. Obviamente esto es una opinión, pero... Bueno, hay varias iglesias. El papel de la iglesia. Sí, pero también nos dimos cuenta, y están como muy al margen de la comunidad. Sí. Pero hay muchísimos evangélicos. Han logrado entrar muchísimos. Y normalmente las grandes misiones que llevaban a estos lugares eran católicas, eran misiones. Pero, bueno, independientemente... Oficialmente está la iglesia Pemón, iglesia Pemón y la iglesia católica. O sea, la que puedes ver directamente estructura. Pero obviamente, lo que comenta Jesús, los grupos evangélicos están ahí, pues. El viejo registro de Guzmán Blanco es un monumento importante, y después me das el dato del militar pero No sé si podemos dar esa información. Rosa y el militar. Dependiendo del contacto de una persona con el poder. Y por casualidad de la vida, o sea... Pero fíjate, no es un tema de organización comunitaria. Pero es un tema de resolver constantemente. Entonces, porque se va esa persona y ya se acaba. O se va la muchacha. Fíjense esto, también hubo otra cosa que nos llamó la atención, y es que el precio del oro, que es la moneda oficial de Canaima, varía. Así como el precio del dólar sube, bueno, va subiendo. Claro, pero son un grupo, unos turcos, nos comentó Diana, que son los que dicen el oro cuesta tanto hoy, porque ellos son los que tienen el dinero para salir. O sea, la gente se tiene que calar el precio que se establezca. O sea, yo decía, chamo, o sea, de verdad quedé muy impactado con estas historias y contarlas fue también comprenderlas, comprender el país en el que estamos, o los países en el que estamos. Claro, yo siento que es como un western terrible en el siglo XIX, ¿no? Final del siglo XIX, pero hay algo que es abrumador todo lo que dicen, aparte del humano, ¿no? Pero también me interesa, es es que yo no conozco Canaima, por ejemplo, ¿no? La película que tengo es la película bella, obviamente, que contabas tú, ¿no? Pero ajá, uno va a Canaima, ustedes van a Canaima y hay una población en Canaima de criollos que no tiene que ver con especie de caserío. Es decir, ¿cómo hacen para llegar allí? ¿Cuánto tiempo duraron? Es decir, allí, pues, para hacer la investigación. ¿Estuvieron varios días o iban del hotel digamos, ¿cómo fue ese...? Tú estuviste 2 veces, ¿no puedes contarme aquí? Bueno, fíjate, no tuvimos el privilegio de quedarnos en un super campamento, sino nos quedamos, y bueno, yo creo que también fue un privilegio para el libro y también para la experiencia. Nos quedamos en un campamento turístico, pero de los Pemón. Es decir, no nos quedamos en un campamento foráneo, porque los grandes campamentos que están en Canaima son foráneos, son de personas de afuera. Los Pemón tienen sus iniciativas turísticas también para vender sus paquetes, ¿no? Pero no tienen, obviamente, ni la fuerza económica para competir con estos grandes campamentos, ni los privilegios que el Estado les otorga. Porque aquí, bueno, que voy a hacer, yo sé que estamos en tiempos bastante oscuros en el país, pero voy a decir algo. El dueño, el que tiene ahorita
la concesión de alguna manera de un campamento que se llama Campamento Canaima, que es el antiguo Venetur de ese lugar, es nada más y nada menos el que hace como que el acuerdo con Conviasa para ver cuántos cupos del avión entran a Canaima. Entonces, obviamente, de 80 cupos, 60 son para el Campamento Canaima, 10 son para los otros dos campamentos fuertes, Huacu Lodge y Campamento Ucaima, y a los PEMON le quedan 5, o le quedan, bueno, repártelos tú, o sea, se lo van repartiendo entre ellos, porque no tienen ese privilegio que obviamente le otorga el Estado a este señor, que por cierto fue el que hizo la fiesta en el Tepuy. Datos. Entonces tuvimos la oportunidad de quedarnos dentro de la comunidad, no al margen de la comunidad. Nosotros no nos quedamos con aire acondicionado ni agua caliente, pero eso, yo creo que a lo mejor es mi perspectiva, yo respeto las perspectivas de cada quien a la hora de hacer turismo. Obviamente cuando uno va a hacer turismo a lo mejor quiere descansar y tener comodidad, pero para nosotros nos interesaba mucho, bueno, primero por el tema económico que se adaptaba al presupuesto, pero también comprender, porque cuando hacemos turismo nos gusta comprender ver cómo viven, tal vez también la vena periodística allí se nos sale, empezamos a hablar con la gente y todo lo demás cada vez que viajamos. Entonces, justamente la idea de llegar a este libro se dio por ahí. Entonces, nos quedamos dentro de la comunidad, y tampoco es que es mucho, los que viven afuera hacen tours para la comunidad, para que vayan a comprar artesanía. Y en esa, bueno, se topan con ellos hay una pequeña orquesta donde tocan, hay un patio en la comunidad donde la gente se pone a cantar, arman sus mercaditos de artesanía, y van los turistas como que a conocer la gente que vive en Canaima. Pero inicialmente no sabíamos que la gente vivía en Canaima, o sea, yo pensé, es un parque nacional, debe estar restringido solamente para el turismo, pero no, hay una comunidad allí que vive, la comunidad Canaima. De hecho, cuando dice bienvenido a Canaima, ni siquiera dice Canaima, sino Canaimo, con K y con una O al final. Y un poco la idea de este libro también es eso, es acercar esta realidad, pero algo que nos gustaría que la gente se lleve. Ay, Dios mío. Pablo. Que la gente se llevara al momento de leer el libro es precisamente esto. Canaima no es solo la foto hermosa. Una última cosa, Sergio ya va a dar la última parte de la palabra. Les quería comentar algo que decía Sergio. Cuando nosotros normalmente leemos sobre Canaima maravilloso, bello, hermoso el Salto Ángel, el Laurel Tepuy, etc. Y cuando buscamos problemas sobre Canaima, la gran mayoría es el arco minero, los problemas ambientales, la minería. Este libro trata de apuntar a otra cosa, ¿ok? Primero tiene un enfoque social, es decir, son personas las que se cuentan allí. No tiene un enfoque ambiental, que también es válido, ¿no? Pero también dentro de ese montón de problemas que normalmente vemos en los titulares de la prensa, se esconde esta comunidad, que tampoco ha sido tan bueno, porque resulta que estamos sobre las piedras más antiguas del planeta, y eso resulta más importante que el problema de Nuritza, que fue violada a los 13 años. Entonces, este libro trata de alguna manera también de darle respuesta a esa comunidad que no solamente está ocultada por el turismo, sino también ocultada por otros problemas que obviamente son igualmente de importantes que estos. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta última, y para ir ya cerrando el acto y agradecerle. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Si no... Su cara impactada. sí, todos están como... Bueno, muchísimas gracias de nuevo a la Librería Alejandría, muchísimas gracias a todo el equipo de la librería, al equipo de Dávar, que trabajó con esto. Jesús le da las gracias también a una persona que es muy cercana a la editorial, que es Rafael Osío Cabrice, que estuvo también cerca del proyecto desde Canadá. Y bueno, nada, muchísimas gracias por acompañarnos y estar con este nuevo libro de Dávar. Gracias.